Vaya, si este tema lo podríamos hablar con nuestro invitado que llega a continuación, pero vamos a ir por otro lado con el director de Factum, el sociólogo Eduardo Botinelli. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bien, un gusto que estés nuevamente con nosotros. Estamos casi culminando una semana en la que el presidente de la República, bueno, tuvo tres patas gigantes, vamos a analizar dos. Una fue su participación en la conferencia iberoamericana, pero arrancó prácticamente la semana reunidos con los tres intendentes del Frente Amplio, donde vive el 60% de la población, dicho por él mismo, del país, del Uruguay, y le siguió a una reunión de los líderes de la coalición multicolor. Arranquemos por cómo ves la relación del presidente de la República con la oposición. Bueno, efectivamente fue una semana, digamos, con algunas señales interesantes y una es esta, ¿no? Efectivamente, hay algunos mensajes que el presidente ha dado sin hablar, ¿no? Hay justamente un primer elemento que podemos marcar, es que en las distintas instancias en que el presidente Lacalle Pou se ha reunido con integrantes del Frente Amplio, no hubo declaraciones posteriores del presidente, sino que siempre quienes hablan son los participantes de esa reunión. Es decir, no hay una salida conjunta ni declaraciones del presidente, sino que se limita a tener la reunión y dejar hablar. Después, en todo caso, hace referencias en instancias posteriores, pero no inmediatamente. Eso ya es un mensaje en sí mismo sobre cómo trabaja esa comunicación. Y en este sentido, cuando uno recorre lo que han sido las distintas instancias de reuniones del presidente con el Frente Amplio, lo que uno puede ver es que el presidente está jugando de alguna forma relativamente hábil con la falta de orden institucional del Frente Amplio, ¿no? Si uno repasa las reuniones que ha tenido el presidente con integrantes del Frente Amplio, aparece, bueno, primero la convocatoria ante la llegada de la pandemia al Uruguay, donde recibe a las cabezas de todos los partidos y donde participó Miranda. Después hay otra instancia donde participa una delegación del Frente Amplio, donde va Miranda como presidente, va Sandra Lasso, va Olesker, Vergara y Castillo, es decir, recibe una delegación del Frente Amplio. Pero después deja de recibir de esa forma y empieza otra dinámica que fue visitar a Tabaré Vázquez ante una propuesta del propio Tabaré Vázquez y después convocó a una reunión a Carámbula, ¿no? Y ahora lo que hace es invitar a los intendentes frente amplistas y ahí desliza que no se lleva bien con Miranda, es decir, lo que ha llevado es a una ronda de distintos contactos con distintos niveles y haciendo uso, como decía, de la falta de orden institucional del Frente Amplio. En cierta forma incluso ha destratado al Frente Amplio, ¿no? Cuando declara, no sabemos quién es el Frente Amplio, declaraciones que ya había hecho Delgado un par de meses atrás, está en el límite de la política partidaria ese comentario, pero lo que es claro es que el Frente Amplio tiene autoridades, más allá justamente de lo que es este desorden institucional y la falta de conducción, que seguramente lo hablemos en próximos espacios, porque es un tema en sí mismo, ¿no? Entonces, el presidente hasta ahora ha jugado con el Frente Amplio, porque lo coloca en una posición incómoda, donde no queda otra alternativa para el Frente Amplio que aceptar el diálogo, porque no puede negarse al diálogo, pero termina siendo un diálogo que es fraccionado. Y el presidente lo que hace es convocar selectivamente, ¿no? Cuando vemos el Parlamento, en realidad funciona de otra forma. El Partido Nacional coordina con todos los partidos, con las distintas autoridades representadas del Frente Amplio o incluso del Frente Amplio en el Parlamento, con un diálogo más fluido entre el oficialismo del Partido Nacional y la oposición y también con los socios, donde aparecen los coordinadores. Bien,
Vengamos ahora, yo trato cada vez que salgo al aire en el lugar donde esté de empezar a usar adjetivos, ¿no? La coalición de izquierda, la coalición multicolor o la coalición gubernamental, porque ya decir coalición a secas entras a confundir. Entonces vengo ahora al relacionamiento del presidente de la República con la coalición multicolor, horas después, esto pasó ayer, de que recibiera a los líderes de esta coalición de gobierno. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos insistido en lo que ha sido el diseño de este gobierno, que lleva el presidente una forma de funcionar de la coalición de gobierno donde el centro es él, ¿no? Donde el centro de las decisiones pasan por el presidente, desde cosas muy importantes hasta algunas bastante menores, que tienen que ver con intervenciones directamente en los ministerios, ¿no? Pero lo de la reunión de ayer, de alguna forma, marca que sigue la misma línea. Es decir, no es un cambio en la concepción que tiene del gobierno, en el vínculo del presidente con la coalición. Sin embargo, sí es una señal, porque comenzamos en tu introducción hablando justamente de una semana donde el presidente había tenido una agenda importante de reuniones y de diálogo, pero lo que no aparece es como un cambio en la modalidad de relacionamiento del presidente o del gobierno, torre ejecutiva, con sus socios, ¿no? Lo que hay que ver es hacia el futuro si ese ámbito se institucionaliza o si va a ser convocado por el presidente en ocasiones aisladas, y de hecho, un punto que podemos ver, tiene que ver con cuáles son las funciones que puede llegar a tener o no este tipo de instancias. Viste que ayer reapareció Novik, y te hago esta pregunta fuera de libreto, ¿no? Edgardo Novik, que además después partió raudamente, no se quedó ni siquiera a la conferencia de prensa, ¿no? Pero bueno, se le vio allí con el presidente en esta reunión. Bueno, eso es parte, digamos, de este análisis, digamos, de justamente la reunión, los símbolos y los significados que puede llegar a tener para lo que sucedió y lo que puede suceder hacia adelante, ¿no? Porque está la presencia de Novik, ¿no? No aparece como un ámbito de decisión, ¿no? Aparece sí como un lugar en donde el día anterior había habido una conferencia del Ministerio de Economía donde se presentaron una serie de medidas donde probablemente, y sin probablemente, es claro que se tomaron en consideración pedidos de los socios de la coalición y que hubo negociaciones en los distintos niveles, ¿no? Pero la reunión del presidente fue con Iturralde, con Sanguinetti, con Manini, Novik y Mieres, donde parece más informativa, quizás algo más de evaluación, pero no de decisión, ¿no? Entonces, en esto es importante observar la participación, porque también tiene que ver con lo que hablamos, con la concepción del gobierno. Lo que hace el presidente ayer es un llamado a los partidos que conforman la coalición, donde de los convocados incluye al propio Partido Nacional, ¿no? Este mecanismo lo usó Sanguinetti en el primer gobierno, donde también convocaba a los distintos líderes de los partidos, ¿no? Estaba Wilson, estaba Sereñi, Siganda, Tarigo, que era el secretario general del partido de gobierno, del Partido Colorado, y además era vicepresidente de la República y también participaba en esas reuniones, ¿no? Pero lo que hace es convocar a las máximas autoridades de los partidos, ¿no? Y ahí entra la presencia de Novik. Aparece el presidente del Partido Nacional, el secretario general del Partido Colorado, el presidente del Partido Independiente, el fundador y presidente del Partido de la Gente, ¿no? La excepción acá aparece por Manini, porque en realidad el presidente de Cabildo Abierto es Guillermo Domenech. Sí, pero por otro lado, cuando tratamos de analizar un poco más sobre el contexto y el marco de esta reunión, hay un tema que tiene que ver con el rol de esa mesa, ¿no? Y es claro que la coalición tiene 3 grandes partidos y 2 partidos menores con un diputado cada uno. Entonces, lo que parece claro es que
para que la coalición funcione, necesita 3 partidos, los 3 más fuertes. Es la forma que tiene de tener mayorías parlamentarias y mayoría en el Consejo de Ministros. Muy bien. Lo que no termina de quedar de todo claro de esta configuración de la reunión de ayer, ¿por qué? Porque es claro que una mesa de 3 líderes, ¿no? Lacalle Pou, Sanguinetti y Manini, tiene una significación política, mientras que una mesa donde el presidente encabeza y convoca a los 5 partidos tiene otro tipo de connotaciones. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias, Miguel. Nos estamos viendo. El sociólogo Eduardo Botinelli es director de Factum. Es momento de una primera pausa y ya retornamos.